Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo con otra entrada. En este canal nos encanta mucho tirarle mierda a toda esa caterva de parásitos marxistas, los cuales les encanta con su parasitaria metafísica y con sus ingentes niveles de estupidez, propagar toda una sarta de sistemas pseudocientíficos y ridículos que solo para gente la cual es terriblemente estúpida y fanática de la retórica marxista se puede tragar. No obstante, si bien es evidente el desprecio que tengo por el marxismo, los marxistas, las interpretaciones marxianas y prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con Marx, también en este canal nos oponemos acérrimamente a las delusiones derivadas de la integración del marxismo que hicieron la escuela austríaca. Un momento. Bueno, por alguna razón estoy grabando a 42 FPS cuando debería de estar a 60, pero no tengo ni idea de por qué. No estoy, de hecho está todo cerrado. En fin, continuando con esto. Este, ¿Por qué digo eso? Hoy vamos a hablar sobre esa metafísica barata del mercado se autorregula, el cual no es sino la traslación de una interpretación marxiana, y digo marxiana que no marxista, al discurso liberalista. ¿Por qué? La forma en la cual opera esta interpretación es básicamente del mismo fondo ontológico desde el cual parten interpretaciones marxistas sobre el funcionamiento de la sociedad. Así pues, se le da una especie de autonomía general de la naturaleza a sistemas de los cuales que surgen gracias a a las operaciones del hombre y que sin el hombre no existirían, pero al mismo tiempo se les dota de una metafísica bajo la cual esta clase de sistemas de alguna manera son parte fundamental, estructural de la naturaleza y el hombre no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Vemos esta forma discursiva en cosas como la sociedad o la cultura nos impone, dándole una separación de la cultura y la sociedad a los hombres. Y también vemos esta clase de forma discursivas en, por ejemplo, en parásitos marxistas, como cuando dicen que el capitalismo nos hace dotándole de la tricotomía plotiniana del discurso marxista a su propio discurso, que es básicamente para Marx la naturaleza funciona como la historia, que es el dios de absolutamente todo. La economía vendría a ser el nous. Ya sé que la vez pasada dije que de hecho lo social y la sociedad eran nous, pero de hecho eso no tiene sentido, debido a que para Marx, todas las formas de organización social y toda la sociedad deriva justamente del orden económico, es decir, del orden capitalista, según Marx, desde el cual uno tiene que acabar con ese orden económico para modificar por completo el orden social. Y en el alma estaría justamente lo social y la sociedad. Entonces, los liberales, debido a los constantes roces que han tenido con los marxistas, ya sea sabiéndolo, ya sea no, terminan incluyendo dentro de su discurso esta forma de concebir a las operaciones humanas que deriva justamente de Marx, que no quiere decir que sean marxistas, pero sí están tomando interpretaciones marxianas, incluyéndolas en su sistema. Y digo marxianas porque no falta el estúpido que diga que porque esto lo ideó Marx y gente lo usa de alguna manera, ya se adscribieron por completo al comunismo. Sí, es que tengo que aclarar esto, porque hay gente que no tiene cerebro a la cual le tienes que hablar como retrasado mental. Entonces, ya que estas formas discursivas las integran los liberales, terminan cayendo en proposiciones indefendibles que son análogas a la clase de metafísica barata que está presente en el marxismo. Como por ejemplo la que nos trae ahora mismo. El mercado se autorregula, lo cual no tiene sentido, porque el mercado no tiene forma de autorregularse. Desde la metafísica idealista de los liberales que asumen la existencia de mentales y tanto la sociedad y lo social caen dentro de los mentales por fungir como esa entidad, esa sustancia, ese primer motor, esa causa o ese lo como quieran llamarle, que sirve para justificar absolutamente cualquier cosa.
No sabemos lo que es, no lo podemos definir, no lo podemos demostrar, no tenemos forma de acceder a él, no tenemos forma de identificarlo, pero existe y tiene 10 millones de parámetros. Básicamente lo mismo que tiene la mente, lo mismo que estaba haciendo Kant cuando dijo que la percepción, bueno, digamos la intelección lógica está estructurada a través de categorías que están presentes en la mente. ¿Demostró la mente? No la demostró. Simplemente la asume como filósofos anteriormente asumían una cantidad gigantesca de cosas sobre la naturaleza. Misma asunción que los cognitivistas siguen haciendo. Ya Watson ya es harta conocido en este canal ese texto de 1924 de Watson donde designa cómo operan estas personas en la mente. No voy a leerlo, váyanse a leer ese libro, se llama El conductismo, un enfoque metodológico de Watson y McDougall. Básicamente, la forma de operar de estas personas es crearse una estructura o una sustancia, llamarle de cualquier forma, en este caso mercado, atribuirle un trillón de propiedades, de las cuales nunca se demuestra esencialmente que ese sistema al cual le atribuyen todas esas cosas tenga potestad o siquiera capacidad dentro de su esencia para de hecho poder manifestarlas, y a partir de esa asunción empiezan a crear sistemas los cuales están literalmente sustentados en la nada más que la ontología del sistema de pensamiento que están creando. En la clase en la clase de estupideces como esta del mercado se autorregula, tenemos que esta gente, al tomar una forma discursiva de Marx, incurre en sus mismos errores categoriales en los cuales le atribuyen a un sistema una conducta, la cual evidentemente al ser un sistema y no un organismo no tiene sentido que se le atribuyan dichas cualidades. La economía no se autorregula porque la economía es una operación que inmanentemente depende de hombres. Si no hay hombres que manejen ese sistema, el sistema no existe directamente. Por lo que hablar de que la economía o el mercado o lo que sea se autorregula implica dotarle a ese sistema de una metafísica que simplemente es insostenible a los ojos de cualquiera. Esta ideología de que el mercado se autorregula va en consonancia con la idea de que el malvado Estado, al impedir la autorregulación del mercado y ya vayan demostrando cómo demonios el mercado se autorregula si de hecho la economía está sujeta a miles de operadores distintos, los que producen cantidades ingentes de dinero, como la Reserva Federal, que causan una subida en las tasas de interés y una devaluación del maldito dinero. O, por ejemplo, los movimientos económicos o fusiones de corporaciones que, sí, voy a tener que explicar esto, las corporaciones no son las que se fusionan. Las corporaciones se unen y se fusionan gracias a que hombres cierran tratos, que estoy seguro que a este punto no será solo uno el que piense que cuando se dice que las corporaciones se fusionan, literalmente cree lo que está diciéndose ahí. Es decir, que las corporaciones con independencia de los hombres se fusionaron de alguna manera, obviando los contratos, obviando el trato, la negociación y todos los procesos implicados que así no existe con independencia de los hombres. La idea de que el mercado se autorregula viene básicamente dada por la ideología liberalista que piensa que el Estado es el origen de todos los males. Razón por la cual, para que el mercado obtenga la absoluta libertad de todas las cosas, necesita dejársele con la rienda suelta. El problema con esta interpretación es que simplemente no se sostiene de ninguna forma. ¿Por qué? Porque primero es absolutamente innegable que el Estado está en colusión, está coludido con las empresas para ayudarles a mantener sus monopolios. El problema es que de aceptar esto a decir que sin Estado no va a haber monopolios, hay un non sequitur. Como bien dijo Gabriel Tarde en las leyes sociales, todo monopolio, toda forma de competencia tiende al monopolio.
Toda empresa, toda corporación tiende siempre, para poder mantenerse en la competición, a cada vez a juntar más y más cuota de mercado para justamente tener más capital, lograr más expansión y lograr beligerar contra su competencia de una forma más efectiva. Esto llega a un punto tal en el cual se crea un monopolio debido a que la empresa se ha tragado tanta cuota de mercado que no va a permitirle, debido a esta constante de crecimiento que se mantuvo debido a los reforzamientos iniciados inherentes a la beligerancia figuracional presentada entre la disputación por la cuota de mercado que generó con otras empresas u otras corporaciones. Entonces llega un punto tal en el cual, para mantener esa cuota de mercado, lo que usa su poder y usa sus influencias, en las cuales se implica la utilización del Estado para poder acabar con esa competencia. Ahora bien, esto es evidente, pero esto no es porque el Estado exista, y esto no deriva de una dinámica social. Esto es la biología más básica de toda la existencia. Si yo tengo más recursos, mi posibilidad de supervivencia va a ser mayor, ya que todo el sistema social está sustentado en paramétricos biológicos de las dinámicas de supervivencia biológicas del hombre. Estas se trasladan a la beligerancia figuracional, porque al final del día todo todo lo que estos pasguatos conocen como lo social no es sino una manifestación de otra manera, con sus respectivos incrementados y específicos, de dinámicas que existen en sistemas anteriores, tanto en el sistema conductual general como en el sistema biológico general. Naturalmente que el sistema figuracional, bueno, sí, le podemos decir así. El sistema figuracional general también tiene sus propios específicos. No obstante, eso no quiere decir que se separe o se disgregue de la conducta de los organismos. Ya he dicho yo que no considero que lo que esos idiotas llaman como social, que yo conozco como sistema figuracional general, de alguna forma obtenga independencia de la conducta de los organismos. No obstante, debido al incremento de sistemas que se implica debido a la cooperación del hombre con otros, y la competencia y las implicaciones y enredos que hay en esas dos cosas, porque sí, la cooperación no es la panacea sagrada que nos quieren vender los igualitaristas, y la competencia no es el diablo, no es Satanás, como también nos venden los igualitaristas. Curiosamente, los igualitaristas no existirían de no ser por la competencia implicada dentro de la defensa de su sistema de pensamiento. Por lo cual, si dicen que la competencia es mala, entonces tendrían que decir que por derivación lo son ellos también. Pero bueno, en fin, esa clase de absurdos son el pan de cada día en prácticamente cualquier disciplina. Pero bueno, volviendo al núcleo del asunto. Y es que, debido a todos los operadores implicados dentro del sistema económico general, no se puede decir que el mercado se autorregule. Y la idea fundamental de los liberales para apoyar esta autorregulación del mercado reside en sus delusiones de la libertad, y al mismo tiempo en darle rienda suelta absoluta a la economía. Pero como las corporaciones, no los que hacen las corporaciones, o usando su marxismo, sus interpretaciones marxianas, las corporaciones no se convierten en santas, o los hombres no se vuelven santos cuando se unen en grupo para poner a comerciar. Todavía menos en este tiempo en el cual esos mismos liberales separan la ética de la política. Los liberales no tienen una ética. Esa ética de, pues mientras estén de acuerdo todos, vale madres cualquier cosa, o mientras no se atente con las libertades de las personas, como si, por ejemplo, algo tan simple como el agua o los sistemas de distribución de agua no implicase ya una limitación de la libertad de las personas, o el dinero, por ejemplo. Yo no quiero comerciar con dinero, yo quiero comerciar con mis piernas. Es que el dinero me limita mi libertad. Entonces, ya que ni una ni otra forma
de esas delusiones de pensamiento tienen nada de ético, porque justamente no hay una deontología, una ética que no tenga deontología, es decir, una ética teleológica es hipocresía, debido a que no hay ningún parámetro bajo el cual la gente se siga. Y en estos tiempos, esa idea de que no impedir la libertad individual se traduce en una interpretación narcisista en la cual, según a mí me lo parezca, si esto afecta a otros o no, entonces va a estar bien según me lo parezca. Es decir, el liberalismo no tiene ninguna forma de ética. No hay una ética donde no hay una deontología. Donde no hay un deber, no puede haber una ética. Y una ética que presupone que el ser libres es la única forma de deontología entra en una paradoja en la cual me está limitando mientras me dice que nada me debe de limitar. Esta paradoja la solucionaron mediante la introducción de estupideces como es que la libertad implica responsabilidad, lo cual es falso debido a que ellos le introducen la responsabilidad porque si libertad implicase por fuerza responsabilidad, no me estarían diciendo que la libertad implica responsabilidad, porque cualquiera sabría entonces que libertad es prácticamente integra de forma esencial la responsabilidad, pero como la tenemos que adjetivar, entonces eso quiere decir que la propia libertad no la está implicando. Por lo cual, ya que las empresas no se vuelven santas y el liberalismo no tiene ninguna forma de ética, la asunción de que sin Estado de alguna forma todo va a mejorar, aparte de ser una postura economicista y sin ética, también nos llevará a justamente que la economía se salga de control por completo y los monopolios pierdan las limitaciones morales, entre comillas, que les impone el Estado. Porque cuando el Estado se reduzca para dejar paso libre a la autorregulación de la economía, al estos no tener una ética, no van a tener ningún maldito estándar moral o estándar de calidad que el cual le puedan ofrecer a la gente y como van a tener la potestad absoluta de determinarse ellos mismos según como quieran imponer sus reglas, entonces lo que va a terminar sucediendo es que con el monopolio que ya tienen van a masacrarse casi literalmente por la cuota de mercado para bajar y controlar las cosas como se les dé la maldita gana. Porque como no hay una ética que les vaya a impedir eso, porque en el negocio no hay ética a menos que se imponga, nada va a impedir a las corporaciones tratos directamente totalitarios o tácticas de gobierno o de estrategias de gobierno, de comercio y de trato a sus empleados directamente draconianas. Por lo cual, toda esa metafísica ridícula que ve a las corporaciones como santas justamente para intentar imponer que se le quite cualquier cadena, pues estamos viendo que aun con las pocas cadenas que tienen el Estado, las corporaciones son nefastas. Solo por mencionar un ejemplo, la mano de obra esclava que subroga Tesla a través de la minería del coltán en el Congo. Digo, una empresa que tuviera un modelo ético no participaría en eso. Y adivinen qué, no es solo SpaceX, no es solo Tesla, no es solo Microsoft. Prácticamente no hay corporación gigantesca que no tenga esta clase de prácticas, aún con regulaciones estatales. ¿Y ustedes creen que sin ellas, de alguna forma, va a todo esto desaparecer porque el mercado se va a autorregular? Es básicamente una metafísica idealista ridícula, la cual no se sostiene ante el análisis mínimamente riguroso que se le pueda hacer a esta cuestión. Se pudiese decir que sin Estado se podría tener una economía mejor con un sistema ético riguroso, pero el liberalismo no tiene una ética.
Un sistema que sí tiene una ética sería el sistema de la escuela de Salamanca. Pero ese sistema lo conocen 3 personas y todo ahora en economía se disputa entre la escuela austriaca o la escuela de Chicago o la nueva teoría monetaria o algo así se les dice, aunque principalmente entre el liberalismo clásico. Esa pendejada de neoliberalismo es pura propaganda socialista. No existe neoliberalismo, es el mismo maldito liberalismo. Y de hecho, los estúpidos que se tragaron esa mierda de neoliberalismo, de hecho, se están creando una falsa hidra porque ese neoliberalismo es justamente el mismo maldito liberalismo clásico de toda la vida, solo que adaptado a los tiempos modernos, pero siguiendo las mismas pautas generales que propusieron en su liberalismo clásico. Pero como ahora se está exhibiendo como la hidra que implica ese sistema, pues entonces incluso diría que ese término no lo crearon los socialistas, sino que lo manufacturaron los propios liberales para que se desentendieran los socialistas de criticarlos a ellos, para que se centrasen en criticar el neoliberalismo, cuando el neoliberalismo es liberalismo, puro y duro. Por lo cual, no, el mercado no se puede autorregular y la idea de base, de fondo del apoyo a esa idea es básicamente darle rienda suelta a las empresas. Si no hay una ética y en el comercio no hay ética, lo que hay son regulaciones que pueden venir desde el Estado o pueden ser morales. Pero como en estos tiempos la moral es el utilitarismo más rancio que puede haber, pues entonces tampoco nos deja como una muy buena, marco de referencia. Es por eso que la escuela de Salamanca obtiene superioridad tanto como por encima de la economía liberalista como de la marxista, porque la escuela de Salamanca se fundamenta en la ética aristotélica y en las ideas de la justicia económica, es decir, cosas como el trato justo, algo que para el liberal sería absolutamente impensable, justamente porque al no tener una ética, lo único que les interesa es mantener su negocio y el comercio y la usura, algo que condenaba mucho el cristianismo, razón por la cual expulsaban tan frecuentemente a los judíos, porque los judíos eran unos pecaban de usura prácticamente cada vez que podían y por eso los mandaban al demonio. Así que pues de que el Estado colabore para hacer monopolios, que si colabora, déjense de pendejadas, a que sin Estado no va a haber monopolios, hay un non sequitur del tamaño de las narices de las personas que pusieron esa ideología. Porque si vemos qué clase de gente fue la que principalmente desarrolló el liberalismo, nos encontramos con unas ciertas personitas. Nos estamos viendo.